El Patronato de la Universidad Iberoamericana les da la bienvenida al Congreso Construir con Visión, Estrategias Sociales de Innovación Empresarial. Acompáñenos en la mesa de diálogo Historias de Éxito, cómo y por qué emprender socialmente. Sean todos bienvenidos. Buenos días, bienvenidos a todos. Continuamos con este congreso virtual de Construir con Visión, Estrategias Sociales de Innovación Empresarial. Les damos la bienvenida a la mesa de diálogo número 3, titulada Historias de Éxito, cómo y por qué emprender socialmente. Y les damos la bienvenida a nuestros panelistas, pero también a aquellos que nos están acompañando, interesados en estos temas. Nuestra agenda va a ser primeramente presentar la semblanza de nuestros panelistas, fabulosos panelistas que nos acompañan, y posteriormente el diálogo que vamos a tener con respecto a este tema. Yo soy la doctora Lynn Moreno, soy la coordinadora de la maestría en Mercadotecnia y Publicidad y voy a tener el honor de estar como moderadora en esta mesa de diálogo. Bien, pues dando la bienvenida a nuestros participantes y asistentes, voy a dar lectura a la semblanza. El doctor Neftalito Ledo Díaz de León es doctor en alta dirección, maestro en economía, maestro en educación y licenciado en relaciones económicas internacionales. Trabajó como responsable de innovación tecnológica en la Secretaría de Salud del Estado de México. En la Universidad Autónoma del Estado de México se desempeñó como asistente directivo en la Dirección de Estudios Profesionales, como profesor de asignatura, como tutor y asesor curricular y disciplinario en la creación de diversos planes y programas de estudios. En Servicios Aéreos Estrella fue responsable de compras internacionales y jefe del área de tráfico y facturación, así como asesor del notario número 6 del Estado de México. Le damos la bienvenida al doctor Neftalito Ledo Díaz de León. A continuación, la semblanza de nuestro maestro Héctor Rubalcaba Mejía, licenciado en Ciencias de la Comunicación por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, maestro en Comunicación Estratégica por la Universidad Panamericana, especialidad en Comunicación Política, Comunicación Corporativa y en Redes Sociales. Es fundador de Dirk Bunker, agencia de publicidad, la cual ha realizado campañas comerciales en América Latina, Estados Unidos y Europa, así como campañas políticos sociales para gobiernos municipales, estatales, diputados locales, federales y senadores en México. Es fundador y actualmente director de Alicia Investigación y Desarrollo, organización que tiene como objetivo apoyar proyectos de emprendedores que impacten positivamente su entorno. Tiene oficinas en Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, León, Guanajuato y Austin, Texas. Entre sus clientes se encuentra Curago Biotech, empresa ganadora del Premio Nacional de Innovación, Premio Nacional de Salud y Premio Nacional de Tecnología. La Universidad de Guadalajara en el área internacional y de innovación. El Colegio Subiré, Campus Guadalajara y Campus León, enfocado a la cultura de emprendimiento. Ventro, producto biotecnológico con patente mexicana que se comercializa en América Latina, Estados Unidos y Alemania. Corredor Chapultepec, proyecto de alto impacto económico y social, el Centro de Innovación y Emprendimiento del TEC de Monterrey, Campus Guadalajara, así como en la Ibero Campus León en su área de innovación y emprendimiento social. Actualmente coordina la mesa de branding internacional del Consorcio de Innovación y Tecnología del Estado de Jalisco. Le damos la bienvenida al maestro Héctor Rubalcaba Mejía. Y finalmente, la semblanza del maestro Jaime Valadez Carpio. Es profesor del Seminario de Responsabilidad Social de la Empresa en la maestría en Administración de la Universidad Iberoamericana y director asistente en EI México como líder de desarrollo de negocios para los segmentos gobierno, real estate y hospitalidad en Latinoamérica Norte. Se tituló con honores como maestro en Administración por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y es contador público por la misma universidad. Cuenta con una trayectoria laboral de más de 20 años de experiencia como consultor privado y servidor público. Como consultor, ha colaborado en proyectos de planeación y estrategia comercial, emprendimientos sociales y empresas familiares, así como ética y responsabilidad social. En el sector público, ha dirigido equipos de trabajo en evaluación de políticas públicas y de programas sociales de los sectores desarrollo social, recursos naturales y medio ambiente. Dentro de las actividades como profesor de la maestría, ha colaborado junto con sus alumnos en la creación de proyectos de alto impacto social, como la generación de la primera red de microempresarios, proyecto de vinculación y de generación conocimiento junto con el programa de Interculturalidad y Asuntos Indígenas, la cual impulsaron la primera edición virtual de la feria Manos Abiertas
en apoyo a 17 grupos de artesanos y artesanas indígenas en la creación del Manual de Balance Social para el segmento cooperativista en vinculación con el Consejo Superior de Cooperativismo. Eh, Tiene un diplomado en gobierno electrónico y cuenta con certificaciones en estrategia, responsabilidad social, así como en Social Style Model by Tracom, Design and Critical Thinking. También ha obtenido badges en Agile en desarrollo de negocios. Le damos la bienvenida al maestro Jaime Valadez Carpe. Muchas gracias. Pues, si les parece bien, vamos a dar continuación a este primer diálogo. Y antes que nada, a mí me gustaría preguntarle al doctor Neftalí si pudiera platicarnos un poco qué es el emprendimiento social, por qué es importante en el mundo empresarial y mexicano y cuál es el lazo entre emprendimiento social y la rentabilidad. Adelante, doctor. Muchas gracias, Aline. Muchas gracias a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. La verdad es de que me siento muy contento. Me siento pues muy afortunado de compartir esta mesa con todos ustedes, con este gran panel. Y más que darles una definición de lo que existe como emprendimiento social, yo quisiera platicarles más bien cómo lo vivo y cómo entiendo el emprendimiento social. Eh, ¿Por qué? Pues porque hay incluso ya definiciones ahí que incluso pueden ser como opuestas, porque partimos de una definición de que el emprendimiento pues ya es una actividad social. Entonces, ¿por qué agregarle el adjetivo de social a algo que ya en teoría es social? Yo lo vislumbro de esta forma. El emprendimiento, cuando empezamos a hacer cuestiones de emprendimiento en cualquier tipo de negocio, de organización, eh, siempre cumplimos necesidades o satisfacemos deseos de la población a través de bienes o de servicios. Sin embargo, como que se pierde ese concepto, como que se pierde el objetivo final y entonces como que el maximizar utilidades se vuelve como que lo que premia dentro de la organización. Entonces, cuando agregamos este componente de lo social, es decir, no, en realidad es premiar lo social sobre la ganancia económica y entonces incidir en las necesidades que tiene cierta población, que cierta comunidad, etcétera. Entonces, ese sería el emprendimiento social. Dicho esto, podemos entonces pensar que existen las grandes empresas o los corporativos que se enfocan en maximizar utilidades, en ser rentables, etcétera. Y también tenemos estas organizaciones filantrópicas de voluntariado que se van al impacto social. Entonces, pudieran parecer modelos completamente diferentes u opuestos, pero en realidad lo que busca el emprendimiento social es combinar lo mejor de estos dos modelos, que generes rentabilidad, por supuesto, para que pueda subsistir tu empresa, pero que también generes este impacto social. Entonces, se emprende a partir de necesidades sociales, a partir de problemáticas muy focalizadas y entonces estás atendiendo esa necesidad para empoderar a la gente. Y eso es algo sumamente rico y eso es algo sumamente interesante porque entonces le estás quitando a la gente ese papel de yo estoy en condiciones de vulnerabilidad, estoy marginado, necesito ayuda para entrar con ellos, buscar con ellos las mejores soluciones, los empoderas, los haces copartícipes de su creación, de sus soluciones y entonces eso es sumamente rico porque entonces involucras a la comunidad y se vuelven proyectos que van a ser replicables, escalables, sostenibles, con una gran conciencia social y que generas este impacto, ¿no? Entonces, de manera general, no quisiera abusar de la palabra para que también escuchemos a Héctor y a Jaime, pero para mí ese sería el concepto de lo social y es sumamente rico y muy interesante. Muchas gracias, Neftalí. Héctor, efectivamente, ¿qué nos platicas, porfa? Bien, coincido totalmente con Neftalí en que tratar de explicarlo a través de la condición epistemológica que pueda significar el proceso y demás sería muy complejo. ¿Qué es lo que para mí me ha funcionado y qué es lo que yo considero que es el emprendimiento social? También lo baso en la experiencia. Nosotros originalmente trabajábamos proyectos de emprendimiento con fines económicos como principal objetivo y entonces la rentabilidad se convertía en la variable más importante. A mayor número de recursos que generabas, más exitoso era el emprendimiento. Nos dimos cuenta que en algún momento, y cabe destacar que esto ha ido modificándose conforme ha pasado las generaciones, eh, había una cierta variable que era la responsabilidad social y algunas de las empresas empezaron a adoptar características de responsabilidad social, que era tener un área que generara un impacto positivo, aunque no necesariamente era el modelo económico principal.
Y ahí coincido totalmente con Neftalí. Cuando el proceso o el modelo se convierte desde inicio, desde el nacimiento, en que el objetivo es reducir problemas, ya sean sociales, culturales, económicos, del entorno, etcétera, y esos modelos se convierten en un modelo que genera rentabilidad, entonces yo ahí fue donde encontré que para mí ese era el modelo del emprendimiento social. No necesariamente, y no por eso creo que pueda estar bien o mal, era que una empresa que tenía un fin económico tuviera responsabilidad social. En este caso yo lo entiendo, o son los modelos que a mí más me gustan, el que va directamente desde su nacimiento y su ADN a la resolución de un problema y con eso genera dinero. Ese es un círculo virtuoso que le va a dar escalabilidad y le va a permitir sobrevivir al mediano o largo plazo sin necesariamente estar viviendo de terceros factores como serían bonificaciones o retribuciones o tener que estar buscando dinero de otras fuentes. Ese modelo yo no sabía cómo se llamaba. Es algo que empecé a ver con ciertas características hace 12, 13 años. Empezamos a trabajar con proyectos de este tipo que ya explicaremos más adelante. Y después me dijeron, es que eso es el alto impacto y eso sería el emprendimiento social. Y entonces puede serlo o no serlo como título, pero yo así lo entiendo. Y bueno, gracias por la invitación. Es un gusto estar compartiendo con ustedes este espacio y muchísimas gracias por haberme invitado y por tener personas como Neftalí, como Jaime, como Aline, con quien realmente va a ser, creo que, un proceso de aprendizaje bastante interesante. Gracias, Héctor, por este panorama bastante bien planteado. Vamos a ver, Jaime, ¿qué nos puedes platicar, por favor? Gracias, Aline. Neftalí, Héctor, al público que nos acompaña, buenos días. Pues prácticamente lo que han dicho Neftalí y Héctor está más que tocado el tema y coincido ampliamente con los dos. A mí me gusta, como viniendo de una empresa como EY México, que es una de las Big Four, eh, nos hemos enfocado mucho en generar conocimiento de apoyo a los emprendimientos sociales, ¿no? Y coincidiendo con mis dos compañeros, creo que la experiencia es lo que te ayuda a poder definir al emprendimiento social desde el entorno de cada emprendedor. Sin embargo, en la firma nosotros publicamos un libro y de una gran académica y autora, eh, que ella lo trata de definir poniendo dos elementos que a mí me llaman mucho la atención y creo que tanto Neftalí como Héctor los tocaron. Y ella se llama Mary Conway y Mary Conway dice que el emprendimiento social parte de dos factores: de generar procesos innovadores que busquen aumentar el valor social. Y yo creo que la única forma de generar procesos innovadores aumentando el valor social es a través de la rentabilidad. Yo no logro disasociar uno del otro, ¿no? Obviamente la rentabilidad puede estar basada en generar este valor social o bien generar valor económico para los accionistas o para los stakeholders que pueda tener una organización, ¿no? Pero yo creo que el emprendimiento social, quitándole un poco el estigma o quitándole las fronteras de que pueda ser un proyecto pequeño o un proyecto micro, el emprendimiento social también puede ser de grandes compañías, ¿no? Porque ellos lo que buscan es generar estas condiciones de beneficio social hacia sus empleados. Entonces, ahí empieza a haber ya pequeñas acciones de emprendimiento hacia sus principales interesados, que es su organización, ¿no? Pero coincido plenamente con Neftalí y Héctor que sin la rentabilidad no logras cumplir con el objetivo social y con esa parte de solución hacia un problema de un grupo específico o de una comunidad. Si no es rentable, no es solucionable. Exacto. A mí me gustaría retomar este comentario que hace Jaime, porque esto del impacto social es sumamente interesantísimo. O sea, si nosotros nos vamos a los grandes corporativos, a estas grandes multinacionales, pues se miden a través de riqueza, a través de rentabilidad, a través de utilidades. Pero a lo mejor el impacto social que están generando puede ser poquito, porque a lo mejor como parte de su responsabilidad social, de lo que hablaba Héctor inicialmente, pues a lo mejor ellos van a crear un jardín y ese jardín a lo mejor van 300 personas. Y esa es como mi responsabilidad social. Pero si yo parto de la necesidad y del impacto social, que es lo que buscamos dentro del emprendimiento social, seguramente el impacto social y la tasa de retorno va a ser a lo mejor de 400 o 500,000 personas o una comunidad completa.
Entonces, aunque no estés generando este nivel de utilidades como los grandes corporativos, pero sí estás impactando la calidad de vida de muchas personas. Y eso es lo que hace interesante el emprendimiento social, porque sí es rentable, pero nunca vamos a encontrar un emprendimiento social, por lo menos no hasta ahora, como estos grandes corporativos, porque parte de necesidades muy específicas, a partir de necesidades muy específicas y que no necesariamente son las mismas en todo el mundo. Entonces, eso es importantísimo, eso que comentaba Héctor y que comentaba Jaime. Gracias a nuestros panelistas por esta excelente introducción al tema. Y bueno, Jaime comentaba sobre experiencias. ¿Nos podrían platicar, iniciando por Jaime, ya que lo sacó a la mesa, nos podrían platicar cómo son o cuáles han sido sus experiencias en emprendimiento, por favor? Sí, claro. Mira, yo creo que todos los que hemos iniciado en emprendimiento sabemos que hay dos factores básicos. Uno, la resiliencia. No creo que haya emprendedor en el mundo que no se haya topado con pared una y otra vez y que haya visto muchos proyectos a veces no lograr ese objetivo que tenías, ¿no? Entonces, esa es la verdad, es tener una resiliencia como emprendedor y saber que es un camino difícil, no es un camino fácil. Sin embargo, retomando lo que decía Neftalí, la otra es el beneficio que generas y el beneficio que tú ves que puedes lograr a través de un emprendimiento. Y ese es el regreso esperado, ¿no? Ese es el regreso que el emprendimiento social busca. Yo la primera vez que tuve contacto con el emprendimiento social fue en el estado de Guanajuato. Hace aproximadamente 20 a 25 años había un proyecto que se llamaba Cefide. Y lo que ellos buscaban era capacitar a microempresarios en cómo poner un negocio, ¿no? La última encuesta del último censo económico decía que cerca del 45% de las empresas no llevan registros contables. O sea, es algo crítico, ¿no? Y no puede ser rentable, regresando a la página anterior, perdón, a la pregunta anterior, si no tienes cierta organización. Entonces, ahí fue mi primer contacto, ¿no? Cómo poder ayudar a la gente a poder establecer un negocio y a tener un orden. Después, poniendo yo mi propio negocio, trabajando también en el sector social, en el gobierno, te das cuenta de las necesidades que hay, ¿no? Y son muchas. Yo creo que, como decía Neftalí, la gama de problemas es tan amplia que hay soluciones infinitas. Y por eso lo que busco es recalcar la parte de innovación para transformar, ¿no? A nuestros visitantes el día de hoy, también a los panelistas les recomiendo mucho un libro que se llama Modelando el Emprendimiento Social, que lo publicó EY. Este libro rescata precisamente experiencias de emprendimientos sociales. Y hay emprendimientos sociales de todos tamaños. Por ejemplo, está Tocepan, que es una cooperativa del estado de Puebla, exitosísima, y está Kitsania, ¿no? Que es una empresa mexicana destinada a un grupo específico que son los niños y que es transnacional. Es una empresa que simplemente tiene inversiones en Asia. O sea, una empresa mexicana con presencia en Asia. Entonces, yo creo que el emprendimiento social, hay dos claves de todo aquel que trata de iniciar y que yo me he topado con esta experiencia, que son personas que quieren cambiar el mundo. Buscan ser un norte diferente para que esto pueda cambiar la situación que vivimos en mundial, ¿no? Cualquier situación. Buscan ser una brújula del cambio, ser un norte, y la respuesta está en generar esta rentabilidad, sacrificando sueños y sacrificando horas y sacrificando muchas cosas, porque yo aquí sí entiendo que es algo absolutamente personal, ¿no? Los emprendimientos sociales es el sueño de una persona, es la idea de una persona que quiere cambiar las cosas, ¿no? Y también creo que la otra parte es la que a mí me toca vivir el día de hoy en EY, que lo que buscamos precisamente es acercarnos a este mercado medio, de cómo pueden generar otra dinámica totalmente diferente en el mercado, ¿no? De cómo los emprendimientos sociales pueden alcanzar grupos sociales y un mercado absolutamente grande. Y retomo aquí un poquito lo que dice Neftalí, sabiendo que si tú generas este nivel de impacto social y es mayor, tú tienes un regreso como empresa. O sea, tu gente empieza a confiar más en ti y empieza a confiar en las personas, empieza a confiar en la organización y se sienten atraídos en tu filosofía de trabajo.
Y eso permite generar una lealtad y eso permite que la gente empiece a ver que las cosas se pueden hacer bien por hacerlas bien. No hay un doble sentido o un mensaje oculto, ¿no? Los emprendedores sociales son absolutamente transparentes y es lo que buscan. Y esa ha sido mi experiencia con el emprendimiento social. Bien, bueno, ahí me gustaría sumarme, Jaime. Creo que hay una parte, concluyendo con lo que se mencionaba anteriormente, que me gustaría recalcar. En mi generación, estamos hablando, yo nací en los 80s, en mi generación el emprendimiento social no se llamaba de esa forma, pero todos los que eran luchadores sociales parecía que estuvieran peleados con la rentabilidad. Si alguien generaba dinero con lo que hacía, se veía mal. Y culturalmente me parece que ese es el gran cambio que ha permitido que exista el emprendimiento social con diferentes condiciones. Y hoy me llena de mucho gusto conocer la forma de pensar de Neftalí, la forma de pensar de Jaime, porque digo, es que coincido totalmente y fue una lucha de muchos años el que se entendiera que el generar riqueza a través de la resolución de problemas no estaba mal, porque entonces era lo que parecía que era un estigma de hicieron dinero, sí, se vendieron, ¿no? Como si ese fuera una característica negativa del emprendimiento. Y creo que necesariamente la generación de riqueza, aunada con la resolución de problemas, dio pie al emprendimiento social, pero además terminó trastocando el emprendimiento tradicional por dos factores que yo veo muy claros. Uno, la forma en la que los modelos de negocios, hay que entender que antes un modelo de negocios podía tardar 30 o 40 años en florecer y eran empresas que podían durar 100 años en los modelos tradicionales. Después hubo un boom de los emprendedores que querían cambiar el mundo con base en la tecnología y empezaron las famosas startups a desarrollar modelos de negocios que prendían en 3 o 4 años y se comían a grandes transnacionales, pero que partieron de algo que me parece clave que mencionaba Jaime, buscaban resolver un problema. Ya sea un problema en la lógica mercantil, o sea, es decir, un problema que existía dentro de nichos de mercados y demás, o realmente trataban de resolver un problema que les afectaba en su entorno y posteriormente se daban cuenta que esa afectación era mundial y entonces eso les permitía escalarse de manera inmediata a una cantidad impresionante de mercados en 2 o 3 años. ¿Qué es lo que pasa entonces? Se dio un caldo de cultivo en el cual la búsqueda de resolución de problemas con un modelo atractivo de negocios se convierte en algo que privilegia la forma de ver de los consumidores, porque entonces no estás comprándole a alguien que consideras que está haciendo un daño, sino que te conviertes en parte de su comunidad a través de comprarle un servicio o un producto que sabes que genera una mejora continua. Creo que esos dos puntos son clave de la innovación y clave del emprendimiento social. Ya lo veremos con ejemplos que nos ha tocado a nosotros vivir y me gustaría hacer uno muy rápido que precisamente nace, yo estoy ahora aquí en Guadalajara, nosotros empezamos aquí en la ciudad de Guadalajara y hace 15 años tuvimos a uno de nuestros primeros clientes que ellos lo que buscaban era, para las personas, no lo voy a tratar de llevar al tema muy técnico, las personas que tienen ciertas deficiencias, sobre todo los niños, de algunas condiciones biológicas como pudiera ser el VIH, o ciertas características físicas no podían consumir el azúcar porque eso les detona crisis biológicas y emocionales. Se empezó a trabajar con la inulina de agave, que era un derivado de la planta del agave, que es con lo que se realiza el tequila, y esta inulina es un endulzante natural que no necesariamente tiene la misma composición química que tiene el azúcar. Con esto intentamos hacer un dulce, estamos hablando de hace 15 años, con 2 emprendedores de aquí de Guadalajara, un dulce que fuera todo el alimento que necesitaba un niño en extrema pobreza o con deficiencia alimentaria o con alguna condición como el VIH, para poder resolver el que tuviera un alimento que le gustara, pero que además le fuera nutritivo. El accidente nos llevó a que el caldo de cultivo de la inulina de agave en el fermento producía más bacterias de las que se tenían en un inicio, lo que no iba a permitir que pasara ciertas reglamentaciones como dulce, pero sí permitió que se convirtiera en una patente que se llama biogel, y lo que hace es que si tú le pones bacterias, estas generan enzimas digestivas que resuelven procesos del cuerpo. Se llegan a una segunda patente que se llama simbiosis sinérgica y empiezan a resolver problemas no solo de los niños, sino que se dan cuenta que pueden resolver problemas gástricos e incluso hay uno que es muy poderoso que es
una enzima que reduce las toxinas en la sangre y esa se vuelve en una nueva fórmula de la patente y a través de la resolución de problemas encontraron un modelo de negocios que hoy se encuentra en productos que son vía alimentos, que son también farma y que se encuentran ya en Estados Unidos, se encuentran en Alemania, se encuentran en Latinoamérica. Entonces, es un ejemplo muy claro de búsqueda de resolución de problemas, implementación de tecnología y convertirlo en un modelo de negocio rentable, escalable y bastante replicable. Bueno, ese sería un primer ejemplo y un resumen un poquito de por dónde creo que puede ser. Fíjate qué interesante esto que comentas, Héctor, porque sí, concuerdo completamente contigo en esta perspectiva de que a veces como que satanizamos un poco el obtener o generar riquezas a través de los problemas sociales. Y yo creo que es como esta perspectiva, pero si te vas a la otra parte y estás tú en la parte filantrópica del voluntariado, de la necesidad social, entonces viene la otra crítica de decirte, oye, ¿y cuándo te vas a poner a trabajar? ¿Y cuándo vas a generar ingreso? Entonces, esa parte de conjuntarla y ese choque de ideas, de ideologías, es primero un proceso por el que tendría que pasar o que generalmente pasamos los emprendedores sociales. Entonces, eso es importantísimo. Y la segunda es, retomando estos dos comentarios que hacía Jaime y que hacía Héctor, ¿por qué es importante hacer este emprendimiento social? Pues porque existen problemas sociales que no han sido completamente resueltos ni por el Estado ni por los gobiernos, que las políticas públicas, las políticas de Estado no han sido lo suficientemente eficientes para resolver estos problemas. Entonces, la misma sociedad, la misma comunidad que hace, pues empieza a buscar estas soluciones que puedas generarlas, ¿no? Y a partir de aquí, a mí me gustaría platicarles un poquito del emprendimiento que nosotros generamos en el Estado de México, que fueron los centros de atención al diabético, los CAD, que alrededor ahorita hay como 23 en el Estado de México aproximadamente, y es un modelo de atención que no existía porque ni siquiera la forma de atender a la gente en cuanto a los hospitales era una consulta, darle su medicamento y hasta ahí. Pero si partimos de la idea de que la diabetes es en México uno de los principales más importantes, de que 8 de cada 10 mexicanos estamos expensas por la cultura, por la alimentación, por la genética, a sufrir este padecimiento, pues estamos hablando de que hay mucha gente que necesita esta atención, ¿no? Y aparte, darles el tratamiento de todo lo que son los problemas relacionados a este padecimiento, ¿no? Como la retinopatía diabética, el pie diabético, la nutrición, la educación para la salud. Entonces, generamos un modelo de negocio, porque en realidad fue un modelo de negocio, en el que pudiéramos acceder y brindarle a la comunidad estos servicios de atención al diabético, perdón, con diabetólogos especialistas, pero que no nada más fuera la consulta con el diabético, sino que fueras con cada uno de todos los especialistas, dermatólogos, nefrólogos, oculistas, oftalmólogos, en fin, para que te dieran un tratamiento completo. Y esto lo uníamos con nutrición, con educación para la salud y con activación física, para lograr entonces un tratamiento general, un tratamiento integral y entonces darle respuesta a esta gente. Entonces, el modelo se vuelve tan interesante, tan replicable, porque aparte pues cuando haces como todos los emprendedores que empezamos con nuestra parte de los costos, de los gastos, mano de obra directa, indirecta y todo lo que ya no sabemos en cuanto a cualquier proceso emprendedor, te das cuenta de que tu proyecto es rentable. Y a partir de ahí empezamos a desarrollarlo y a nosotros lo que nos pasó es que voltea el gobierno del estado y dice, oye, tu proyecto me sirve a mí como parte de esta necesidad que yo no he cumplido. Entonces, ven conmigo, juntémonos y haz mío, hazme copartícipe de este proyecto, ¿no? Y entonces se queda y se implementa a nivel Estado, ahorita se está replicando a nivel República Mexicana, pero eso te da una sensación, independientemente de lo que te den, de la rentabilidad, de lo que se haya ganado, te da una sensación de decir, yo ya cumplí, como ser humano, con el mundo, con el país, con mi comunidad, yo ya cumplí, ¿no? Entonces, resolviste una partecita social
Y así como estos, hay 1000 problemas más en el mundo, ¿no? Y 1000 problemas más, por ejemplo, en un país como México, donde tenemos desigualdad, donde tenemos pobreza, en lugares donde hay escasez de agua, inequidad y desigualdad de género, educación pública de baja calidad, servicios de salud de baja calidad, en fin, una serie de problemáticas que el gobierno no ha podido replicar, que no ha podido subsanar. Y entonces es ahí donde la gente y las comunidades y los emprendedores, la sociedad civil bien organizada es donde toma el poder y entonces dice, vamos a hacerlo de esta forma. Y así como el ejemplo que yo les comento, les pudiera hablar del expediente clínico electrónico, cuando, por ejemplo, llegan personas en situación de riesgo y no sabes cuántas operaciones han tenido, no sabes si son alérgicos a algo, no sabes cómo es el mejor padecimiento, cómo es la mejor atención a ese padecimiento. Y entonces, el hecho de que todos tengamos un expediente clínico universal, te dice que si tú sufres un percance en un estado o en otro, en un país o en otro, que es como el ideal que nosotros teníamos en ese momento, pues puedes ser atendido en cualquier lugar, aunque no tengas el mismo idioma, aunque no tengas las mismas prestaciones, la misma cobertura, pero existe un expediente que es tuyo, que es único y que puedes llevar y que puede ser portable, ¿no? O, por ejemplo, la telemedicina, ¿no? O, por ejemplo, los centros de atención primaria a la salud. Convivimos con algunas de las trabajadoras de atención primaria a la salud, que son estas personas que llevan literal su hielera y van a las comunidades vacunando de casa en casa, ¿no? Y dando pláticas de salud reproductiva, de salud, educación para la salud, que van diciéndoles cómo es la mejor alimentación. Y entonces dices, ¿cómo puedo hacer que este trabajo de estas personas que todo el día se la pasan caminando sea mucho mejor? Y entonces es gente que tiene y que literal va con la libreta otra vez, anotando de casa por casa cuántos hijos, cuánta gente. De ahí se toman muchas cifras para los censos. Y dices, no hay internet en ciertas comunidades. Entonces, ¿cómo suben esa información? Las TAPs, ¿no? Las trabajadoras de atención primaria de la salud, tienen que trasladarse a las jurisdicciones, que es, digamos, quienes concentran en cada municipio la información, y ahí tienen que irse a capturar la información. Entonces, hay un montón de problemas que tú vas identificando cuando haces un emprendimiento. Y justo retomo el comentario de Jaime porque dices, entonces, las soluciones y los problemas son enormes. Siempre va a haber una posibilidad de mejorar este mundo. Y, pues por supuesto, el proceso emprendedor, que lo aplicas al proceso social, pues es un proceso de innovación y de creatividad vitalicio, porque siempre le vas metiendo un nuevo componente que lo hace muy interesante y hay formas de atenderlo. Entonces, ¿por qué es importante el emprendimiento social? Y retomando la pregunta que nos hacía Lynn, pues porque siguen existiendo problemas sociales. Y esa es la intención, ¿no? Hay mucha gente que seguramente Jaime, Héctor, con sus estudiantes les pasará igual que a mí, que hay estudiantes que ya sabemos que dicen, yo quiero hacer un cambio, yo quiero mejorar este país, yo quiero mejorar la comunidad donde vivo, yo quiero generar un cambio. Y no saben cómo por dónde irse, pero ya traen esa cosquillita, ya traen esa espinita, así como cuando se habla del ADN emprendedor, que ya, pues hay unos que ya lo traen desde chiquitos y que quieren y que saben que van a emprender, pero hay gente que ya lo trae. Entonces, como que no sabe que estos modelos pueden ser una forma de vida donde también te van a dar riquezas, y entonces terminamos haciendo trabajo de voluntariado, pero el impacto que generas como voluntariado al impacto que generas como emprendimiento social es diametralmente opuesto. Entonces, por eso es importante, ¿no? Y pues, muchas gracias, Ali. Gracias a nuestros tres panelistas que nos compartieron estas experiencias tan enriquecedoras e interesantes. Y ahora nos gustaría que nos platicaran a todos sobre la importancia de comunicar las acciones de un emprendimiento social. Y tal vez, Héctor, podríamos empezar contigo, por favor. Sí, bueno, me gustaría de nuevo regresar a lo mejor a tomarlo con base en un ejemplo. Creo que definitivamente, además mi formación, pues yo mis especialidades son en comunicación, mi maestría es en comunicación y mi licenciatura es en comunicación, entonces creo que no puedo entender el emprendimiento de otra forma, es mi approach, es la manera en la que yo regularmente me acerco a los procesos y además la forma en la que regularmente los comunico. Si volvemos al ejemplo que teníamos anteriormente,
parecía que estaba peleada la responsabilidad social con la rentabilidad, pero también con la comunicación. Si haces algo bueno, no lo digas, no era como parte de un estigma, que no sepa tu mano derecha, lo que es la izquierda, etcétera, etcétera. Creo que la comunicación es clave para no solo generar mayor rentabilidad en un proyecto, creo que también es clave para generar comunidades. Y ahí voy al ejemplo que me gustaría explicar. Nosotros hicimos hace 2 años un proyecto aquí en Guadalajara que se llama Corredor Chapultepec. Chapultepec, para los que no conocen la ciudad, es como el distrito creativo de la ciudad de Guadalajara. Es la parte que originalmente se desarrolló por las habitantes que tenían ascendencia europea y eso fue detonando en cafés y centros de convivencia y en una avenida muy bonita donde se solían reunir las personas que eran como los intelectuales de su época. Se fue dando un movimiento cada vez mayor en las densidades y fue un lugar muy atractivo para poder vivir, trabajar en él. Y en los últimos años se convirtió en un espacio donde detonaron mucho los restaurantes, los bares, y empezaron, nosotros les decíamos, a caer en ser víctimas de su propio éxito. Fue tantas las personas que quisieron llegar a vivir y tantas las personas que pusieron negocios en la zona que sabemos dentro del urbanismo que una de las características que tiene una zona detonada o muy atractiva, pues es que también tiene vicios. Y esos vicios es, en el caso de Chapultepec, empezó a ser difícil vivir por el ruido, por la inseguridad. Era un lugar donde es muy común o era muy común que te robaban celular, coche, cristalear, etcétera, etcétera. Todos aquellos problemas que son de las aglomeraciones. Mucho problema con el tema de la tala de árboles, los ruidos que ya lo había comentado, el uso de la basura, los restaurantes o algunos vecinos dejaban en la calle, etcétera, etcétera. Y entonces empezó a convertir en una pelea entre todos los actores del entorno. A nosotros nos contratan o nos buscan principalmente los empresarios del ramo restaurantero, ellos con el objetivo de que generáramos una campaña de comunicación para poderles explicar a las personas que existían más positivos que negativos en la zona, pero lo que nosotros veíamos es que si no resolvían los negativos, no había campaña de comunicación que solventara la visita. O sea, si no era seguro, por más que le digas a alguien que es seguro, en tu primer visita te van a robar y no vas a volver a ir y además te vas a encargar de que todos sepan que es un lugar inseguro, sucio y demás. Hicimos un proyecto que duró 1 año. En su primera etapa, reunimos personas que nosotros conocíamos, especialistas en sus áreas, desde la parte de urbanismo, ecologistas, etcétera, etcétera, y con eso generamos un primer plan de largo plazo con diferentes variables. Una variable era la reducción de las violencias, y hablamos desde asalto hasta problemas de violencia de género. Otras áreas estaban ligadas a la ecología, para eliminar la tala de árboles, para que hubiera reducción en los residuos que se estaban generando, ya sean habitantes y demás. Había otros que eran culturales, específicamente. Esta es una zona donde se daban mucho los conciertos, se empezaron a quitar por molestia que había entre los vecinos. Y lo primero que hicimos fue irnos parte por parte y gremio por gremio a comunicarles los beneficios que creíamos que se podía tener en un mediano plazo si todos íbamos hacia el mismo camino. Nos tuvimos que reunir con las autoridades municipales en todas sus áreas, desde el sector policial, cultura, etcétera, etcétera, reglamentación y demás. Y los primeros meses fueron muy complejos porque todos nos decían que muy buenas intenciones, poco realizable. O sea, no creemos que puedan hacerlo. No lo han intentado fulano, lo intentó el gobierno de tal color, lo intentaron, etcétera, y no es realizable. Creo que la variable principal precisamente es que esta fue iniciativa privada. No dependíamos de las acciones de gobierno ni de su presupuesto para llevarla a cabo. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Presentarle al grupo de empresarios un proyecto en el cual, si reducíamos los problemas y comunicábamos la resolución de problemas, íbamos a aumentar la rentabilidad de las personas que iban a llegar a visitar o a vivir. Entonces, logramos que se pudieran reunir 120 empresarios del ramo de alimentos, más los constructores, más los notarios, más los centros de cultura, etcétera, etcétera. Y ellos financiaron este proyecto en el que, para poner un dato que era de lo que se veía casi irrealizable en el corto plazo, del inicio del proyecto al año se redujo 28% la violencia en todos los factores que teníamos medidos. Esto con los datos estadísticos de la Fiscalía, de la Policía de Guadalajara, etcétera. ¿Cómo? Pues porque encontramos los puntos comunes que todos tenían para cuidarse y no necesitábamos necesariamente más policía, necesitábamos que fuéramos todos un poco más precavidos, nos echáramos la mano, pero también pudiéramos hacer presión en conjunto. Asimismo se fue, y hay un elemento que me gusta mucho en el tema ecológico señalar,
Los árboles era algo que a algunos les importaban y a otros no. Cuando nos dimos cuenta que un espacio arbolado permitía que las personas caminaran, y esto hacía no solo que se redujera la ocupación del espacio público, sino que las personas pudieran llegar a comer a horarios más tempranos porque había un clima más agradable, entonces todos se sumaron a la protección del arbolado. Y entonces pudimos detener la tala, la construcción que eliminaba árboles, etcétera. En resumen, si todas las partes entienden por medio de la comunicación que hay un beneficio que nos conviene a todos y este se convierte en un valor y en un proyecto que nos va a dar una mejor calidad de vida en una cierta temporalidad, en automático te vas a sumar en la forma en la que te lo pidan, ya sea como activista, ya sea comprando, ya sea visitando, ya sea etcétera, ¿no? Entonces creo que la comunicación desde estos puntos de vista para mí es clave en el funcionamiento de la innovación social o del emprendimiento social. Fíjate, Héctor, que coincido contigo y yo creo que la única forma de que se pueda vincular y atraer a los emprendedores sociales es transmitiendo historias de éxito, ¿no? Entonces, yo creo que la experiencia que hemos tenido los tres en el segmento de emprendimiento y como emprendedores y poder lograr transmitir estas experiencias hacia la gente es lo que les atrae, ¿no? Ahora sí que no hay mejor forma de predicar que con el ejemplo, ¿no? Y siendo congruente, o sea, mostrando lo que significa un emprendimiento. Yo tengo más de 20 años dedicándome al trato directo con las personas, más de 15 en el sector como consultor. Y yo como consultor, justo eso es lo que he podido palpar, ¿no? Que las personas tienen muchas preocupaciones, pero también tienen grandes ideas. Y las soluciones ahí están, ¿no? Primero fue teniendo mi propio negocio en el cual me dedicaba a asesorar a pequeños a micro y pequeñas empresas, donde la idea de las personas es, oye, yo necesito tener un medio que me permita subsistir. Pero fíjate que ya pensé que si hago X más Y, voy a generar una solución Z, ¿no? Y esto es replicable. Y si tú logras decirle a esa persona que ese modelo de negocio puede no solo permitirle subsistir, sino generar un impacto y resolver un problema, entonces ya dice, ah, mira, tienes razón, por aquí es el camino. Ahora, desde trabajando en un corporativo, precisamente teniendo experiencias con innovación, con transformación, logro ver eso, ¿no? Que si nosotros podemos transmitir la experiencia que tenemos desde nuestra oficina, pero que también logramos transmitir la experiencia de muchos emprendedores, esto se vuelve replicable. Y mientras un modelo de negocio que genere valor y que transforme sea más replicable, es mejor. Aquí sí no es de que la competencia me copia, que te copie. Tú innova en tu problema que estás atendiendo. Ellos innovarán en el problema que ellos estén atendiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros en la oficina tenemos un programa que se llama Entrepreneurs of the Year, que ya tiene alrededor de más de 10 años y que hemos encontrado soluciones de emprendedores que justo iniciaron con una pequeñita idea, ¿no? Con una idea de, pues yo creo que así se puede resolver esto. Y empiezan a generar un modelo. Y ese modelo empieza a generar rentabilidad. Pero a través del intercambio de experiencias con otros emprendedores, viendo historias de éxito, pues te logras motivar y no solo motivar, tal vez logras entender ciertos procesos que tal vez no tengas tan dominados y que a través de que alguien se acerque y te ayude en cómo poder hacer las cosas, es como tú puedes mejorar, ¿no? Y yo creo que aquí es lo que decía Neftalí, generar una comunidad. Si no se genera una comunidad de emprendimiento, difícilmente el emprendimiento va a lograr este punto máximo de alcanzar los logros y alcanzar y transformar la realidad que vivimos todos, ¿no? De transformar el entorno. Yo creo que es a través de este nicho de emprendedores en donde se puede transmitir experiencias de éxito, pero también compartir problemas, ¿no? Ya más adelante les explicaré lo que ya no en la parte profesional, sino en la parte académica, los alumnos han logrado hacer, que es realmente algo extraordinario y que eso ha motivado a que en momentos como el que vivimos hoy sea una verdadera oportunidad para transformarse. Y entiendo absolutamente la problemática que vivimos el día de hoy, pero también lo veo como una oportunidad para poder transformar y para poder evolucionar. Si nosotros vemos la pandemia que estamos sufriendo
todo es en cuestión económica, en cuestión social, en cuestión sanitaria, yo creo que los proyectos, tanto como el de Héctor, como el de Neftalí, son caldo de cultivo para que otros proyectos puedan encontrar soluciones sociales que al día de hoy se están presentando. Y ya nada más, hay una frase que a mí me llama mucho la atención, que la dijo Klaus Schwab, que es el fundador del Fondo Económico, de Foro Económico Mundial, que dice que el emprendimiento social debe tener dos características. Debe ser una mezcla entre Richard Branson y la Madre Teresa, ¿no? Entonces yo me la quedé así como, primero me causó shock, y sí, es la verdad, o sea, yo creo que el emprendimiento lo que busca es innovar, transformar, pero retomo aquí otra frase que se la escuché a un socio de mi oficina, en un grupo al que él pertenece, que ahora dice que las empresas requieren ser altamente rentables, pero profundamente humanas. Y yo creo que esa es la clave del emprendimiento hoy. Yo creo que el generar valor, y sobre todo valor compartido, como lo decía Michael Porter, es la solución ya para cualquier tamaño de empresa. Llámese micro, llámese gran empresa. Si tu empresa genera valor compartido, vas a lograr transformar y generar un beneficio social. Bien, y ya comentaba Jaime algo sobre los estudiantes, de cómo motivarlos. Así que, ¿por qué no nos comparten, empezando por Neftalí, qué puede motivar a los estudiantes que nos están escuchando a considerar el emprendimiento social? Por favor. Muchas gracias, Aline. Pues, Jaime, esas dos frases te las voy a robar, porque la verdad es que están Adelante. padrísimas. Esta mezcla entre Richard Branson y la Madre Teresa, híjole, está buenísima, porque aparte es muy real, son casos que conocemos muy exitosos, cada uno en su área, pero es la mezcla perfecta. Y yo coincido completamente contigo. ¿Por qué comunicar también esta parte del emprendimiento? Porque también, y complementando un poquito ahora sí que lo que decía Héctor, lo que decías tú, Jaime, porque también se contagia, porque compartes esta historia de éxito y contagias esa emoción y vas formando este clúster, vas formando esta red de emprendimiento que es importante, ¿no? Por ejemplo, de repente te vas a una comunidad o estás trabajando a lo mejor un proyecto y de repente te das cuenta de que existen otros proyectos u otras necesidades que se pueden complementar. Entonces, no estás generando competencia, más bien estás generando ese ecosistema, que es el famoso ecosistema que se llama del emprendimiento, ¿no? Donde buscas financiamiento con gentes que trabajen por fines similares a los tuyos, no necesariamente iguales, pero que después los puedes replicar y escalar. Como el caso, por ejemplo, no sé, de Wynwood, a lo mejor en Miami, que era una zona de delincuencia tremenda, ¿no? Que la gente no tenía empleo. Y entonces, pues obviamente era una zona roja, había muchísimas patrullas, el Estado gastaba muchísimo en seguridad. ¿Y qué hacen? Ah, pues entonces dicen, ¿saben qué? Vamos a hacer útil a esta gente. Y entonces los ponen a pintar murales porque había muchísimo graffiti. Ustedes habrán escuchado, había muchísimo graffiti en esos lugares. Y entonces, ¿qué hacen? Empiezan a darles decir, ok, tú quieres grafitear, hazlo, pero hazlo bien, hazlo como una forma de arte. Y entonces estás resolviendo un problema desde muchísimas aristas porque estás volviendo a la gente productiva, le estás dando un trabajo. Dos, cambias el modelo completo que tiene esta localidad, porque de ser una zona de delincuencia ahora la vuelves una zona artística, donde ahora es una concentración de artistas, de pintores, de escultores, de diseñadores, y entonces eso genera que vayan visitantes a Wynwood a ver estos murales. Y entonces, por consiguiente, la gente que lo había hecho, pues necesitaba pues el refresco, necesitaba algo de comer, entonces empiezan a generar comercios. Entonces, el atacar esta problemática social reactivó una serie de problemas que venían concatenados y logras esta solución. Entonces, ahora, por ejemplo, se trata de hacer esto un poco aquí en México, con esto del rescate de las zonas urbanas, o por ejemplo lo que hace Urbánica, ¿no? De rescatar estos espacios que están como abandonados, estos baldíos, y darles otro uso, uno, para que sean mucho más atractivos visualmente, pero también para que la comunidad pues sienta suyo ese entorno, ¿no? Y cuides donde tú vives, ¿no? Como el cuidado de la casa común de la que hablamos mucho como ideología jesuita, ¿no? Retomando esta pregunta que nos hacía Lynn de cómo motivar a los estudiantes, pues yo creo que uno encaminándolos, compartiéndoles por supuesto estas historias de éxito, pero sobre todo dándoles voz y voto, ¿no? Si nosotros partimos de la idea de que el 80%
de los emprendedores sociales casi empiezan en la juventud, pues entonces quiere decir que nosotros tenemos esta masa intelectual con la que estamos conviviendo, pues entonces démosles las herramientas necesarias, pero dejémoslos que piensen, ¿no? Y aviéntense ustedes. Si hay algún problema que no les gusta, yo les digo a mis alumnos, hay que vivir la ciudad, hay que vivir, hay que salir y hay que observar. Y a partir de que tú observas, tú seguramente vas a encontrar cosas que no te gustan de tu entorno. Y si no te gustan algo de tu entorno, ya tienes la primera detección de algo que puedes cambiar y algo que es sujeto de mejora. Entonces, yo les daría muchísima voz, muchísimo voto, y una vez, ya que ellos tienen identificado qué se quiere hacer, guiarlos y comunicarlos. No sé qué piensen ustedes, Jaime, Héctor. Bien, yo me coincido totalmente. Me gustaría terminar con un ejemplo también de un proyecto que creo va a ser más fácil para explicar cómo podemos generar este tipo de procesos. Nosotros estamos lanzando una startup en la ciudad de León. Nosotros somos parte del área de innovación de la Ibero León. Y ahí lo que hicimos fue determinar cuál era de las principales problemáticas que tenía la ciudad. Y recapitulo muy rápido. El 70% del calzado mexicano se produce en León, originalmente porque son muy buenos con el tratamiento de la piel. Sin embargo, el 50% del producto actual se hace con plásticos, o se hace con cauchos, se hace con polímeros plásticos. El grueso del plástico que ya no se utiliza, el desecho del plástico con el que se hacen suelas y demás, se convierte automáticamente en basura, y es una basura que es muy difícil de reciclar o de reutilizar por el componente con el que está hecho. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Hicimos un grupo interdisciplinario con estudiantes de la Ibero. Están 2 chicas que son de diseño de producto, está una bionanotecnóloga, está una persona de marketing y está una chica de diseño. Y nosotros como equipo haciendo la articulación. La bionanotecnóloga contactó a un doctor en polímeros plásticos, parte del equipo también de la Ibero, incluso de Ibero Ciudad de México fueron a hacer las pruebas técnicas, y logró hacer una combinación en la cual el polímero de desecho lo pueden combinar con otros elementos que los permite hacerlos reutilizables y pueden ser inyectados para generar nuevos productos. ¿Qué estamos haciendo? Mobiliario urbano, sillas, bancas, y materiales que son muy resistentes para el exterior, muy resistentes, ni se diga, para el interior, y con esto podemos generar un modelo económico que pueda ser rentable, porque además las empresas pagan porque retires el desecho. Ya tenemos una ganancia, ¿no? Las marcas grandes que se encuentran en la ciudad están interesadas en hacer una alianza para que también nosotros proveamos la tecnología para la reutilización y ellos puedan tener también una ganancia desde el punto de vista del marketing. Y la venta de los productos es otro modelo que lo hace totalmente rentable. Y con esto concluyo señalando, nosotros este año estamos en el lanzamiento, creo que nos va a ir muy bien, tenemos todas las condiciones para que lo logre, pero para los estudiantes me parece clave que cuando se tenga una idea, parte importante es entender cuáles son los puntos que te hacen falta. Y creo que hay otras personas con otras formas de pensar que son complementarias o con otras aptitudes. Entonces, creo que clave del factor del emprendimiento para echarlo a andar es que se generen equipos multidisciplinarios. A mí me pasaba mucho en la universidad que solo me reunía con los de comunicación y todo lo tratábamos de resolver con el área de comunicación. Y nunca veíamos que posiblemente la solución a un problema la encontremos donde están los ingenieros, o donde están los financieros, o donde están los especialistas en otras áreas que van a tener una forma diferente de abordar un problema, y creo que eso va a enriquecer un proyecto de emprendimiento, ya sea tradicional, base tecnológica y demás, y su marcha y su puesta en marcha. Entonces, esa sería mi recomendación de cómo poder hacer equipos que realmente puedan lograr salir a la vida real con proyectos de impacto social importante. Yo creo que me queda pues prácticamente poco, porque lo que ustedes han dicho es de mucho impacto, y a mí me gustaría tal vez traer lo que se ha hecho en la clase que doy en la Ibero, en la maestría de administración, ¿no? Que son proyectos que nacieron de los alumnos, y nació uno en verano y otro nació en otoño, que fue generar una red de vinculación de microempresarios. Al día de hoy llevamos más de 100 microempresas, y
yo creo que aquí es, retocando un poco lo que dice, retomando, perdón, lo que dice Héctor, es generamos una sinergia con las fortalezas que tenía cada alumno de diferentes perfiles, permitió que yo pudiera traer mi experiencia profesional como consultor y más o menos guiarlos, pero fue idea de los alumnos. Y al día de hoy podemos ayudar a 100 negocios que representan aproximadamente más de 300 familias. Junto con el programa de asuntos indígenas de la Ibero, logramos hacer la primera versión de la feria Manos Abiertas, que todos los años en la Ibero están las artesanas y los artesanos indígenas vendiendo sus productos. Y este año vamos a generar un manual que va a medir el impacto social de las empresas a través de su operación. Entonces yo creo que justo retomando lo que dice tanto Neftalí como Héctor es compartir experiencias, saber cuáles son tus puntos débiles, pero también cuáles son tus puntos fuertes, compartir y ver esto como un proyecto que tiene una réplica, pero lo que yo le digo a los alumnos es, tiene un impacto de carne y hueso. Es una persona que si nosotros ayudamos, si desde los salones o los alumnos se animan a emprender, va a haber una persona que al día de hoy pueda llevar comida a su casa, que con la pandemia de COVID pueda tener posibilidades de comprar medicamentos, y significa que los sueños de una persona puedan lograrse cumplir. Y son sueños tal vez como el de poder estudiar una carrera, ¿no? Entonces, yo creo que el emprendimiento, y regreso a lo primero que dije, todos los emprendedores sociales son personas que son brújulas que quieren cambiar el destino de nuestro entorno. Entonces, yo creo y invito a los alumnos a que se acerquen. Yo tengo el apoyo grandioso de mi departamento y de mi coordinación, que las loqueras que tienen los alumnos, yo se las comparto y soy otro loco más y se las presentamos a las autoridades y las autoridades nos dicen, dele bajo una estructura académica, obviamente, porque implica una responsabilidad, ¿no? Implica que tú estás teniendo en tus manos la responsabilidad de ayudar y de cumplir también con pues, los objetivos mínimos que espera esa persona a la que estás ayudando. Pero yo invito a los alumnos a que toquen las puertas, sus diferentes departamentos, carreras, estudios de posgrado, ya sea aquí en la Ibero León, en el ITESO, donde sea, porque yo creo que estamos en una universidad que desde que fui estudiante, hace unos poquitos años, pero desde que fui estudiante de licenciatura, siempre fue una universidad abierta a la discusión de ideas y al apoyar estas ideas, ¿no? Entonces, y también para todos aquellos que nos están escuchando, que no pertenecen a la CUNED jesuita, seguro que en sus instituciones educativas también debe haber puertas que se abran para poderlos escuchar y poderlos potenciar como emprendedores. Muchas Y gracias. fíjate, Jaime, ay, perdón. Jaime, fíjate que esto es súper interesante, eso que dices de apoyar sus locuras. Yo creo que siempre es bueno escuchar esas ideas que a veces parecen descabelladas o a veces parecen locas, porque tú empiezas a identificar cuáles son estas famosas utopías inteligentes. Estas utopías de decir, este es el ideal, esto es lo que buscamos. ¿Qué buscamos? Pues que todos tengamos un mínimo decente para vivir, que todos tengamos un mínimo de calidad de vida, que todos seamos exitosos, que todos seamos felices, a lo mejor, porque también es una utopía inteligente, porque a veces como que, volviendo a este tema que decía, por ejemplo, Héctor, de que a veces como que contraponemos opiniones, pero también queremos que toda la gente sea feliz, porque a lo mejor si la gente es feliz, pues entonces a lo mejor va a haber menos problemas de delincuencia, todos vamos a estar más enfocados en generar un entorno agradable, ¿no? Entonces, generamos esta utopía inteligente y decimos, ¿cómo puedo llegar aquí? Esto es lo ideal, ¿cómo puedo llegar aquí? Y a partir de ahí vamos buscando estos mecanismos y estas estrategias. Pero si no se hace toda esta lluvia de ideas, si no se le da la oportunidad y no pensamos fuera de la caja, que es algo que buscamos, pues entonces no vamos a encontrar esa solución y cómo incidir realmente en la sociedad. Entonces, yo sí creo que es importante esto que decías, aunque sean locuras, sí vamos a escucharlos. A lo mejor hay cosas que dices, bueno, esto ya es irreal, ya no es utópico, ya es completamente irreal, pues no lo vamos a lograr, pero es factible, podemos lograrlo como sociedad, podemos lograrlo como comunidad, podemos lograrlo como seres humanos, seguramente sí. Y entonces eso es importante, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si no hubiera existido una Ashoka?
¿Qué hubiera pasado si no existiera un Échale a tu casa, un Iluméxico? O sea, tantos ejemplos y tantos ejemplos que podemos platicar, ¿no? De comunidades que estaban alejadas, que no tenían luz y que ahora tienen luz a través de paneles solares, de gente que no tiene una vivienda digna y ahora puede invertir poco a poquito y juntarse con otras personas para construir y tener una vivienda decorosa, ¿no? La gente, por ejemplo, de Sala 1, y en fin, o sea, y así como estos grandes, dentro de la Ibero, pues hay también muchísimos emprendedores. A mí me gustaba mucho dentro del departamento de diseño, que no doy clases yo ahí, pero que escuché, por ejemplo, de todos los niños que estaban en las escuelas y que estaban solos y que sufrieron estos shocks y este estrés postraumático después del sismo del 19 y empezaron a generarles esta indumentaria con todo el proceso de sustentabilidad y les crearon, por ejemplo, capas de superhéroes para que ellos se sintieran empoderados. Y eso empezó como un proyecto mucho de voluntariado, pero lograron conjuntarlo y ahora es un emprendimiento social muy bueno. Y así como estos ejemplos hay muchísimos. Entonces, entre más difundamos estos emprendimientos sociales, la gente se va a dar cuenta y los alumnos esperemos que se den cuenta de que es replicable, de que es exitoso y que de esto puedes vivir. Y no es lucrar con la necesidad de la gente, más bien es apoyar a la gente para resolver ese problema y que tú también puedas vivir de manera decorosa y entonces generar un modelo de negocio en el que estés generando empleo y resolviendo una necesidad social. Y eso es padrísimo. Gracias, Neftalí, Jaime y Héctor, por estas experiencias, acciones y buenas ideas que no solo van a motivar a nuestros estudiantes, sino a todos los participantes en este congreso virtual. Y vamos a dar lugar a las preguntas, que ya hay varias, así que voy a tratar de dirigirlas. Hay algunas que ya están específicas. Por ejemplo, Martín le pregunta a Héctor que por qué emprender en Guadalajara. ¿Tienes inquietud de irse a vivir para allá y abrir un negocio con ese giro social? Bien, bueno, yo soy nacido en Guadalajara. eh, este, Creo que Guadalajara tiene características muy interesantes en estos momentos, porque nosotros fuimos en alguna etapa histórica como ciudad un polo de desarrollo de la innovación. Al momento de haber recibido todas estas empresas base tecnológica, se convirtió en un caldo de cultivo, sobre todo de la innovación con base tecnológica y del emprendimiento. Tenemos una composición bien interesante de las comunidades makers, hackers, que detonaron en esta zona del país. Entonces, la calidad de vida es muy buena, los costos no son tan elevados, aunque cada vez son más elevados con relación a Ciudad de México, pero me parece que es un buen espacio con todas las características para poder desarrollar un emprendimiento, para poder desarrollar sobre todo un startup. Hay un ecosistema bastante activo y pues bienvenidos, y en lo que nosotros los podemos ayudar. Yo regularmente estoy viajando por un lado y para otro, pero de base esta es la ciudad en la que actualmente estoy viviendo. Entonces, bienvenidos. Ok, gracias, Héctor. Jaime, Julián nos pregunta, ¿cuál es la mayor traba que se ha presentado a la hora de emprender socialmente? Yo creo que lo mencionamos y es el estigma. Es no emprendas, no lo hagas, ponte a trabajar, haz otras cosas diferentes, ¿no? ¿Por qué emprender? Búscate un trabajo y gana dinero, ¿no? Yo creo que este estigma de el que emprende está haciendo algo malo es una de las principales trabas. Otra, el ser rentable. No, vas a emprender, no, hombre, si eres rentable, estás teniendo algo terrible en tus manos, ¿no? Porque no eres emprendedor social. Yo creo que todo emprendimiento debe ser rentable. Ya lo dijimos. Y yo creo que hay una muy importante, nosotros mismos. Nosotros tenemos que cambiarnos el chip e ir por cuestiones que realmente queramos ponerle. Yo te diría que emprender es un plan de vida. O sea, emprender es un plan de vida porque ahí vas a sacrificar sueños, pero vas a lograr tus sueños también. O sea, parece una paradoja, pero es lo cierto. Sacrificas muchas cosas, pero el beneficio de ver realizado ese emprendimiento es único. Entonces yo creo que esas son tres trabas: el estigma, el que de repente puedas encontrar como el no hacerlo, pero yo creo que también sucede muchas veces en nuestro propio mindset, que es el no hacerlo. Hay muchos más, obviamente, ¿no? Y yo te diría, te doy una solución: acércate a las personas que han emprendido o que te pueden asesorar
para ver cómo pudieron brincar estas barreras y cómo pudieron ser exitosos, ¿no? Aquí tienes a dos, tienes a Neftalí y Héctor, que son profundamente exitosos con sus emprendimientos, y busca personas así que si tú tienes un problema y sientes que tienes una traba, seguro alguien ya resolvió ese tipo de traba. Esa es mi respuesta. Gracias, Jaime. Y bueno, Neftalí, Carla nos pregunta si emprender es una moda de millennials o es realmente una necesidad económica. Pues no sé si como necesidad económica, pero yo creo que sí una necesidad de hacer que este planeta y que este mundo sea mucho mejor, de que como nosotros lo tomamos y a cómo nos vamos. ¿Qué es lo importante del emprendimiento social? Que tú puedes observar que a lo mejor estás generando un impacto en este momento, pero en realidad no es en este momento. También al momento de que empoderaste a la gente, le estás diciendo cómo hacerlo en años venideros. Entonces, generaste un problema, atacaste un problema de raíz, entonces el retorno no nada más es en este momento, es a futuro. Entonces, yo creo que no es una moda de millennials porque emprendedores siempre ha sido. Más bien yo creo que la moda está en los nombres que le ponemos, ¿no? Que le ponemos emprendimiento, que le ponemos emprendimiento social, que si es innovación, que si es frugal, que si es creatividad, que si, o sea, es ponerle como nombres o términos algo que a lo mejor no estaba definido, pero emprendedores ha habido toda la vida. Si no hubiera habido estos emprendedores que ataquen problemas sociales o que no, o los mismos emprendedores que a lo mejor sí se van más por la parte de lucro, pues seguramente no tendríamos lo que ahorita observamos como esta calidad de viviendas, estas carreteras, estos productos, estos medios por los que nosotros nos estamos viendo. A alguien se le ocurrió, esta es tecnología aeroespacial, fueron cámaras que se enviaron al espacio para tratar de ver qué existía allá afuera, porque había esa necesidad de saber, estamos solos en el universo, perdón, a lo mejor estoy hablando un poco de más, pero había esa necesidad y esa curiosidad del ser humano. Entonces, estos dispositivos que actualmente ya son relativamente muy baratos, fue tecnología que se desarrolló para ver qué existía en el exterior y ahora nos están permitiendo a nosotros tener este tipo de charlas. Entonces, yo siento más bien que actualmente, gracias a la tecnología y gracias a los medios, se ha difundido mucho más, ¿no? Es mucho más fácil enterarte de lo que está pasando y de cómo están resolviendo los problemas en la India, cómo están resolviendo los problemas en China, en Guatemala, y entonces sabemos que es más, porque hay más difusión, pero emprendimiento siempre ha habido, y no creo que sea una moda, yo creo que más bien es la difusión de estos medios. Muy bien, muchas gracias. Héctor, Nancy nos pregunta que cómo se enfrenta o cómo se realiza la búsqueda de primeros inversionistas y de clientes que confíen en la empresa. Bien, creo que ahí volvemos al tema de la comunicación y coincido totalmente con lo que comentaba Jaime. Me parece que cuando tú tienes una idea, para todos los que hemos pasado procesos de emprendimiento, siempre que se acerca alguien con un proyecto, le vamos a echar la mano. Porque yo lo ponía y a lo mejor suena medio catastrófico. Cuando tú vas emprendiendo pareciera que todo está en tu contra, ¿sí? Sacar una licencia municipal, abrir una cuenta de banco, formalizar una empresa, dar de alta a los empleados en el IMSS, todo el proceso es contranatural, o sea, a todos pareciera que te tratan de frenar. ¿Quiénes son tus aliados? Los otros emprendedores, las instituciones que a eso se dedican, las incubadoras, las aceleradoras. Entonces, la primera parte que yo haría es tener mucha claridad en lo que se quiere lograr y la forma en la cual se va a generar el modelo de emprendimiento. Acercarse a personas que ya lo han hecho te va a dar mucha más claridad en el proceso, porque no es lo mismo cuando lo vas a empezar desde cero que cuando alguien ya hizo 3, 4, 5 emprendimientos y te va a poder dar una opinión muy objetiva. Cuando tienes esta parte muy clara de la rentabilidad y el modelo y el problema que estás resolviendo, generar rondas de inversión para captar financiamiento no es muy complejo, ¿sí? Se puede hacer a través de las incubadoras, se puede hacer a través de los fondos de inversión directamente, pero lo primero que hay que tener es la claridad del proceso, hacia dónde se quiere llegar, tener conformado un equipo de trabajo que va a ser clave en que te puedan dar este dinero que estás buscando para levantar tu primera ronda o tu segunda ronda o tu tercera ronda. Y la otra es no tenerle miedo a implementar. Nosotros, en mi experiencia, fuimos incubados en una incubadora de hace 20 años, que no era algo tampoco que existiera mucho.
Y los primeros clientes fueron tocar la puerta de las personas que conocíamos, no tenerle miedo a hacer las cosas, quedar bien, y luego por recomendación, al tener una edad yo mi primera empresa la puse a los 21 años, todavía estaba en el último semestre de la universidad. Las personas con mayor trayectoria empresarial suelen echarte la mano incluso por un tema de edad al principio, que es el factor que juega a tu favor. Tienes tal vez poco conocimiento práctico de la cancha en la que estás jugando, pero tienes a favor que caes bien por la edad. Y ese es un valor que no dura mucho tiempo. Ahora ya son factores diferentes con los que se tiene que jugar. Entonces, en resumen, hacer un equipo, no tener miedo a acercarse a personas que te pueden coachar, te pueden ayudar, te pueden mentorear. Y la primera ronda de inversión es nada más teniendo mucha claridad del problema que resuelves, el equipo de trabajo con el que lo vas a implementar y tu modelo de negocios. Gracias. Esta pregunta, ya sea que Jaime o Neftalí la pueden responder, porque Sergio justo pregunta, los alumnos de maestría de la Ibero, ¿a dónde pueden llevar su proyecto de emprendimiento para su desarrollo y empuje? Mira, yo te diría que está el departamento de estudios empresariales, está también el departamento de Neftalí. Neftalí, sí, perdón, se me olvida el nombre del departamento. Y también está el centro de estudios, ¿no? El de desarrollo empresarial, el CIDE de la Ibero. Creo que hay muchos. Y yo creo que hay puertas, ¿no? Estamos nosotros, está Neftalí. Yo creo que, retomando un poquito aquí lo que dice Héctor, es donde tú creas que tu proyecto puede estar más alineado, digamos, con la parte académica que tú estás buscando, ¿no? Está la incubadora de la Ibero, estamos nosotros con una visión de negocio y desarrollo, y está la parte más específica de economía social y solidaria que lleva Neftalí. Pero yo creo que cualquiera de las tres es buena. Es más, si pudiéramos aportar las tres áreas conocimiento, pues es bueno. O sea, no estamos peleados de, si lo llevas con Neftalí, entonces estás mal, ¿no? Creo que son las áreas, y creo que estás en una universidad en la que si tocas una puerta se va a abrir. De eso sí estoy seguro. O sea, la puerta que toques, puerta que se abre. Pero retomando lo mismo como la ronda de inversionistas, trata de, por lo menos yo siempre se lo digo cuando doy una consultoría, es pon en papel tus ideas. Eso ya te permite tener un orden, ¿no? Y ya puedes llegar y tener una plática que primero a ti te va a servir más, y podrás llegar a tener una mejor idea de qué emprendimiento o qué solución quieres resolver. Claro. Y también a mí me gustaría comentar una frase de que el que se junta con águilas aprende a volar. Entonces, sí es importante, o sea, acércate a estos emprendedores, acércate a la gente que ya se aventó el round con toda la gente, porque ellos te van a dar muchos tips, ¿no? Te van a dar muchos tips de sobre todo cómo vender la idea. Una vez que ya tienes clarificado tu modelo de negocio, la problemática que vas a resolver, como ya lo comentaban, saberla vender, porque a veces la idea puede ser exitosísima y puede ser enorme, la rentabilidad y el modelo puede ser excelente, pero si no lo sabemos vender, entonces nos va a caer el proyecto. Entonces también es importante saberlo vender, ¿no? El famoso elevator speech, que tú le digas a la gente y a los que van a ser tus inversionistas, es tanto, ¿no? Que tú le digas, esto es lo que yo voy a resolver, yo creo en ello, pero sobre todo que contagies ese entusiasmo. Porque también si uno no contagia ese entusiasmo, pues no se lo vas a transmitir a los demás. Entonces, a lo mejor hasta suena como que es un poquito emocional, pero cuando te apasiona algo, lo llevas y lo logras. Esa es la primera. En cuanto a la parte de los fondos de inversión y de cómo buscar y cómo capitalizarte, parece, parece una regla, aunque no necesariamente tiene que serlo. Todos los emprendimientos generalmente empiezan con una inversión propia. Casi todos, al menos toda la gente con la que yo he platicado de los emprendimientos, siempre pone de su bolsa. Y así empezamos. Y una vez que se te acaba, vas con la familia y con los amigos. Entonces, cuando ya no hay más opciones, te vas a la banca comercial. Y tal parece que es una regla, pero no necesariamente tiene que ser así. Hay mucha gente que tiene estos famosos ángeles inversionistas o gente que realmente está involucrada en los procesos sociales, a quienes te puedes acercar y pueden creer en tu idea siempre y cuando se las hayas vendido bien, y entonces te van a aportar ese capital. Entonces, no necesariamente tiene que ser la banca comercial, no necesariamente tienes que endeudarte para echar a andar un emprendimiento social. Y eso es algo que tenemos que desmitificar.
Bien, pues muchísimas gracias Neftalí, Héctor, Jaime. El tiempo pasó volando, sumamente interesantes, muchos comentarios agradeciendo esta mesa y motivando no solo a estudiantes sino comunidad Ibero. En nombre de la Universidad Iberoamericana, del Patronato de la Ibero, agradecemos a los ponentes y panelistas, a los asistentes y que tengan excelente día. Gracias por su participación. Hasta luego. Gracias, muy amable. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. El Patronato de la Universidad Iberoamericana agradece su participación en el Congreso Construir con Visión, Estrategias Sociales de Innovación Empresarial. Te esperamos a las 12 horas en la mesa de diálogo Historias de Colaboración, Desarrollo y Justicia Social en las Empresas. Gracias por ser parte de tu patronato.